clase? Ya. Con identificación de las pruebas bioquímicas para identificación de las bacterias. Ya ustedes conocen este tipo de medio deductivo, lo tienen sobre su mesa. Son medios bioquímicos, son diferenciales. ¿Qué medios tienen sobre sus mesas? ¿Se puede identificar? ¿Qué medios tienen? Triple sugar iron. TSI, imagina ahí. Ahí está. El citrato. Lía. Urea. Urea. También amarillo. ¿Zinc? Sí. Sí. Es importante conocer no solamente que son medios de químicos, sino también cuál es su importancia para y cómo se deben leer. En este caso tenemos al DSI, que será triple sugar iron, o al triple azúcar y hierro. Es un medio de color rojo ladrillo, no tiene inhibidores, entonces lo que quiere decir que puede crecer cualquier bacteria. El indicador rojo de fenol. Y los sustratos principales son lactosa, sacarosa y glucosa. Ustedes ya tienen que ver una tablita con eso, ¿no? Aparte de eso, tenemos que entender o conocer que vamos a identificar la presencia de gas o la producción de gas y el sulfuro de hidrógeno. ¿Cómo se manifiesta el sulfuro de hidrógeno? ¿Cómo se va a manifestar? Coloración amarilla. ¿El gas cómo se manifiesta? ¿Cómo? Vapor, no. Aquí sale. Acá hay manifestación de gas. ¿Lo pueden ver? ¿Por qué? Porque ha partido el medio y hay gas. En estos casos, no hay presencia de gas. ¿Ya? Y aquí está, en este puntito, hay presencia de sulfuro de hidrógeno. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se van a leer este tipo de medios? ¿Cómo se va a interpretar este medio? Si está todo rojo, ¿qué quiere decir? No hay preservación. ¿Cómo? No hay bacteria. Si está todo rojo, No hay crecimiento de bacterias. Sí, pues no, crecimiento. si está todo rojo es porque no hay utilización de la glucosa, no hay de la lactosa ni la sacarosa. ¿Por qué? Porque no ha habido. Cuando utilizan estos medios, estos carbohidratos, ¿ya? Hay producción de ácido. Y el ácido tiende a cambiar o oxidar el medio, porque tiene un indicador que no importa el fenol. Cuando hay producción de ácido, por la utilización de la partida de los azúcares, va a haber cambio de color, de un rojo a un amarillo. En este caso está diciendo que no hay utilización de los azúcares, ni glucosa, ni lactosa, ni sacarosa. ¿De acuerdo? Ahora, en el tubo número 2, estamos viendo de que sí hay utilización. ¿Ya? ¿Hay utilización de qué? De la lactosa y la sacarosa. Tubo número 3, también, pero aquí hay producción de gas. Puede haber, como en este caso, separación ya del medio, ¿por qué? Porque se acumula gas en esta zona, o burbujas en el medio. Y el sulfuro de hidrógeno, coloración negruzca en el fondo. Y más tubitos como estos. Todos son TSI, diferente reacción. ¿Qué pasó aquí? ¿Primer tubo? No se utilizó Negativo, no glucosa. hay utilización de glucosa, sacarosa ni lactosa.
es inocular, y este es un tubo inoculado, ¿ya? Aquí hay una bacteria, aquí no hay nada, ¿ya? Aquí hay una bacteria, ¿y qué pasó? Está negativo, ¿ya? Está negativo, no hay azufre, perdón, no hay gas, y tampoco azufre. El primer menos corresponde a gas, el segundo menos corresponde a azufre. Entonces, azufre negativo. Segundo tubito, ¿qué pasó? ¿Este tubito? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó con este tubito? Ya hay producción de ácido. ¿Ya? En este caso hay utilización solamente de la glucosa. ¿Ya? En este segundo tubo, tercer tubo, ¿no? Ya hay gas. Hay gas, no hay hidrógeno sulfurado, ¿ya? Y todo el medio está virando amarillo. Entonces, ¿qué ha pasado? Utilización de la lactosa, sacarosa, glucosidad positivo y sulfuro negativo. ¿Ya? ¿Qué pasó aquí? Cuarto tubo. ¿Qué pasó? Utilización de la sacarosa, de la lactosa, porque todo el tubo se vuelve amarillo, ¿ya? Y producción de gas, Y azufre. De azufre. producción de gas, que es proteína azúcar y sulfuro de hidrógeno. El tercer tubo, ¿ya? ¿Qué indica? Utilización solo de la glucosa, no hay gas y hay producción de sulfuro. ¿Ya? Estas son todas las manifestaciones como se puede presentar, como se puede encontrar la reacción ante este. Ahora el día es un medio morado, lila, tampoco tiene inhibidores, porque permite el crecimiento de todas las bacterias, indicador púrpura del cortisol, también tengan en cuenta. Sustratos primarios, solamente lo que es la lisina y la glucosa. Si utiliza la lisina, es un aminoácido que va a haber. Va a haber desaminación o descarboxilación. ¿Ya? Y si utiliza la glucosa, ¿qué va a haber? ¿Qué va a pasar si utiliza la glucosa? Va a tornar un medio ácido. Es positivo si es de un color púrpura. ¿Ya? Aquí están viendo la descarboxilación. ¿Ya? Color púrpura. Y si es negativo, ¿ya? La superficie es púrpura, el fondo amarillo. Exacto. Primer tubito, ¿qué sucedió? No hay crecimiento. Son púrpura. ¿Qué pasó aquí? No. Vamos, ¿qué pasó ahí? ¿Qué estoy indicando aquí? Si es color púrpura, es positivo para la lisina, ¿ya? Porque hay descarboxilación. ¿Ya? Producción de gas negativo, azufre, Negativo. negativo y positivo. ¿Qué pasa? Positivo. ¿Cómo? No, ese era negativo. La superficie es púrpura. Exacto. Es negativo. Pero hay utilización de la glucosa. Estamos viendo de que tiene lisina, tiene glucosa. ¿Y acá? Solo utiliza la glucosa. ¿Y acá qué pasó? Es púrpura, hay descarboxilación y
medio sin ahí? El transparente más transparente es ese. Ese que está acá. Ese que es el extremo. Ese. Ese, levántalo. ¿Cuál es sí? Ya. ¿Todos están de acuerdo? Sí. Ay. Esa no es. Bien, ¿cómo vamos a leer este medio sin? Ah. El medio sin, vamos a ver producción de ácido sulfúrico, sulfídrico. Si en la parte, si en el fondo hay población muy brusca, es positivo. Si no hay, es negativo. ¿Qué más? Y el reactivo es cobalto, es la arena. Y vamos a ver un pequeño anillo de color rojo. ¿Por ahí lo tienen? ¿Cuál es? Es, exacto. Indol positivo. Movilidad. La movilidad se va a determinar mediante el crecimiento, ¿ya?, a los costados de donde se realizó la puntura. Si es un medio, un agar, ¿ya?, va a crecer a los costados de la puntura. Y si no, si es motilidad negativo, solamente va a crecer en la puntura. Ahí nada más. ¿De acuerdo? El citrato. ¿Qué color tiene? Verde. ¿Cuál es? Listo. Indicador azul de cromopresor. ¿Qué quiere decir? Cuando esté positivo, ¿qué color va a ser? ¿Qué color va a cambiar? Azul. ¿Cuál es el sustrato? Citrato de sodio. ¿Qué quiere decir? Que el citrato de sodio es la única fuente de nutritiva para las bacterias. Entonces, al utilizar el citrato de sodio, ¿qué va a pasar? Cambio Lo va a alcalinizar o acidificar. Alcalinizar. ¿Qué va a pasar? La Alcaliniza el medio. Y al alcalinizar el medio, lo va a convertir en un tono azul, dando como resultado positivo. Dato importante, alcaliniza el medio. Cuando hay producción de iones hidroxilo, es porque va a alcalinizar. Si hubiera iones de hidrógeno solamente, va a acidificar. El medio urea, ¿cuál es? ¿Que está acá? ¿Ese que está ahí en el extremo? No, este de acá. Ese que está no, ahí adelante. Ese. ¿Ese? Sí, de medio rosadito. Rosado. ¿Ya? Vamos a ver dos reacciones positivas y una negativa. Bueno, el negativo es una reacción positivo, un color rosa intenso. Puede empezar como una reacción rápida, y un rosa menos intenso, un retardado. Una reacción retardada. ¿Qué va a pasar? La urea elimina su, libera su ion amonio, o ion amoníaco.
Aquí está la forma de interpretar, por ejemplo, que ven, han visto por ahí las A y las K. Acá la alcalina. Son ácidos de forma alcalina. El A de amarillo y el K de rojo o violeta. Es decir, esta es la forma correcta de cómo interpretar lo que acaban de ver. Gas va desde una cruz hasta 3 cruces, va desde el negativo hasta 3 cruces. ¿Para qué sirve todo esto? ¿Para qué sirve todo esto? No sirve pues. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos tanta siembra y tanta identificación? ¿Cuál es la importancia de hacer todo este procedimiento? ¿Por qué creen que ustedes que es importante? Nada de libros, nada de textos. Ustedes, ¿para qué es importante esto? Identificamos a la bacteria de acuerdo a cómo es que va reaccionando cada uno. Ya identificamos las bacterias conforme su reacción a los diferentes medios de bioquímicos. ¿Ya? ¿Y para qué? Para un buen diagnóstico, porque en base a esto ustedes van a recibir, esto generalmente lo hace el profesional del laboratorio, pero ustedes van a recibir información sobre género y especie de la bacteria. ¿De acuerdo? Entonces, estos datos son importantes para que ustedes puedan dirigir su diagnóstico, puedan dar un tratamiento. Como decía el doctor, no es lo mismo recibir una infección por Escherichia coli como poder recibir una infección por Pseudomonas. ¿Ya? Entonces, estos medios se utilizan solamente para la identificación de enterobacterias. ¿Cuáles son las enterobacterias? A ver, E. coli. ¿Otra enterobacteria? 5 enterobacterias como mínimo. Cinco enterobacterias. Ya, Shigella. Salmonella. ¿Cómo? Klebsiella. Falta una. Al menos 5. Serratia, Proteus, Citrobacter. ¿Ya? Son enterobacterias. Entonces, si quisiera identificar un Staphylococcus, ¿también lo hago por medio de esa batería? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son solamente para enterobacterias. No se trabaja. Eso lo dijo en la clase pasada, del video. ¿Quién se dice? Bien, parte de la importancia radica en eso, ¿no? ¿Para qué? Porque todo esto que ustedes van a recibir, todo lo que van a poder obtener de una bacteria que no han sembrado en distintos medios, lo van a comparar a estos cuadros que ya están establecidos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, todas estas claves que están aquí nos indican que es E. coli. ¿Qué es E. coli? Glucosa positivo, ¿ya? Lisina positivo, movilidad. Puede haber movilidad como también no. ¿Ya? Ureasa negativo, PSI, producción de sulfuro negativo, entre otros, ¿no? Entonces todo eso ustedes van a ir, bueno, al menos el profesional del laboratorio va a comenzar a evaluar cuál es el comportamiento de las bacterias para poderlas establecer en este cuadro comparativo.
y poder determinar qué tipo de bacteria es la que estamos obteniendo. ¿Ya? Y aquí están todas las enterobacterias: E. coli, Shigella, Salmonella, Citrobacter, ¿ya? Klebsiella, Klebsiella pneumonia, Klebsiella oxytocas, Enterobacter aerógenes, ¿ya? Enterobacter cloacae, Hafnia serratia, Proteus vulgaris, Proteus mirabilis, Morganella morgani, Providencia, Yersinia, ¿ya? Y Pseudomonas. ¿Algo que tenga que contar por aquí? Simplemente lo que les manifestaba ahora el grupo anterior, ya que es importante que ustedes se familiaricen con el nombre de las principales enterobacterias, porque eso lo van a escuchar en toda su práctica médica. Cuando ustedes escuchan enterobacterias, inmediatamente son un grupo grande de géneros bacterianos. Muchos de ellos, o la gran mayoría, viven en el intestino, pero cuando salen fuera de ella producen infecciones urinarias en su mayoría. Algunas salen fuera y producen, ¿qué cosa? Enfermedades sistémicas, ¿no es cierto? Se van al cerebro, pueden producir a nivel del sistema nervioso central, ¿qué cosa? Cuadros meningios, hemos hablado. ¿Sí? Otras pueden producir o están ocasionando infecciones de transmisión sexual, como por ejemplo el género Neisseria. ¿Me entienden? ¿Sí? Neisseria meningitis produce, por ejemplo, meningitis en el sistema nervioso central, y género, la especie gonorrea, produce ITS, lo que es una infección de transmisión sexual. Cuando ustedes escuchen de salmonela, hoy día lo vamos a ver. Dentro de todas las especies salmonella, la que es específica, que es la salmonella típica, que produce la fiebre tifoidea. Sí, que la fiebre tifoidea, si no se controla, antaño en la historia, la fiebre tifoidea ha producido pandemias, incluso muerte a cantidad de personas. Eso ya ha quedado en el olvido, porque ahora una fiebre tifoidea se cura en 10 días, no con determinado antibiótico, con otro. Pero tienen que tener en cuenta eso. Géneros bacterianos que algunos son productores de infecciones de herida, por ejemplo, por anaerobio. Géneros bacterianos de importancia, por ejemplo, como la Klebsiella, que produce también cuadros pulmonares, ¿no? Como neumonía, sobre todo en pacientes hospitalizados. Otros géneros bacterianos, como por ejemplo los géneros que mayormente producen infecciones de vías urinarias, el género Escherichia coli. En la clase pasada vimos que hay varias especies, varios serotipos, pero la gran mayoría, sí, produce, las enteropatógenas producen, ¿qué cosa? Infecciones de vías urinarias, ¿no? El género, por ejemplo, Pseudomonas, es importantísimo, ¿no? No es lo mismo. Cuando ustedes escuchen Pseudomonas, paren las antenas, porque la Pseudomonas mata, sobre todo en pacientes hospitalizados, ¿sí? Pacientes inmunodeprimidos. Pseudomonas es típico en infecciones intrahospitalarias. El paciente ingresa, y eso es lo que les mencionaba, el paciente ingresa por un cuadro X y después termina siendo un cuadro séptico por una infección oportunista, por un determinado germen. Muchos de ellos, esos cuadros son ocasionados por Pseudomonas, y el paciente fallece rápidamente, ¿no? Eso tienen que tener en cuenta, ¿no? Pacientes que, por ejemplo, se hospitalizan, qué sé yo, le van a colocar una prótesis de cadera por una fractura y después salen con una infección intrahospitalaria y muchas veces fallece, una neumonía, ¿no? Un ancianito de 70 y tantos años que se cayó, llega con fractura de cadera, lo hospitalizan porque le tienen que colocar una prótesis, sí, pero dentro de esos 4 o 5 días que estuvo hospitalizado, agarró una infección intrahospitalaria y el paciente sucumbe rápidamente. Entonces, es importante que ustedes se familiaricen, que sepan que las enterobacterias en su gran mayoría producen infecciones de vías urinarias, pero hay algunas que ya producen cuadros sistémicos, es decir, ya infecciones y enfermedades más severas, y como tal hay que prestarle la atención del caso. ¿Ah?
Hoy día vamos a hablar de fiebre tifoidea, vamos a hablar de Helicobacter pylori, vamos a hablar de hepatitis, la clase pasada les hablé de los principales serotipos de Escherichia coli, hoy vamos a tocar exclusivamente la que produce síndrome urémico hemolítico, ¿sí? Vamos a hablar de rotavirus, que es el causante de las diarreas en niños menores de 3 años. La principal forma diarreicas en niños menores de 3 años no son infecciosas, son virales. ¿Ya? Y como tal, si son virales, hay que darle solamente medidas de soporte. Si son virales, no tenemos por qué darle antibióticos. Pero, ¿qué cosa? Pero esas diarreitas en niños, igual que en un anciano, si no le damos las medidas de soporte a tiempo, se descompensan rápidamente y se mueren. Pueden creer que en el Perú todavía los niños se siguen muriendo por deshidratación. Entonces, ¿eso qué implica? Pericia de usted. ¿Pericia en qué sentido? De que determinar y diagnosticar a tiempo. Les vuelvo a repetir, sus ojos no verán lo que su ley no ha leído nunca. Si ustedes siguen pensando que una diarrea en un niño menor de 3 años siempre será de tipo bacteriano, está por mal. Ustedes tienen que pensar, no. Sabemos por teoría, por metodología, que los principales agentes relacionados a las diarreas en niños menores de 3 años es el rotavirus, el viral. Entonces tengo que hidratar. No, que está vomitando, tengo que darle un antibiótico. Pero está con fiebre, le dicen un antibiótico. Doctor, ¿pero por qué no le da antibiótico? No, porque es un rotavirus. Ya pedimos el examen en laboratorio y ya nos arrojó que es un rotavirus. Eso hay que hacer entender porque ahora las mamás, ¿no? El doctor Morán, solamente le da paracetamol. Fíjense, pues. La mamá se contenta cuando esté antibiótico. ¿No? Hay que explicarle que necesita.